Tenga una buena mañana. Dios ha sido bueno con nosotros y eso es especial. Qué bueno que en muchas iglesias se esté tomando el propósito de reconocer, honrar y bendecir la vida y el ministerio pastoral. Es algo que debe hacerse siempre. Yo los felicito porque este es un día para hacerlo y los animo. 365 días del año son buenas oportunidades para que usted pueda reconocer, honrar y bendecir a sus pastores. Porque 19 años se dicen fácilmente. El que ya los vivió se da cuenta que no es tan rápido y que está llena de tantas situaciones buenas, conflictos, batallas y luchas, pero que en todos estos 19 años yo estoy seguro que ellos han visto la gloria de Dios, usted ha visto la gloria de Dios y todavía hacen falta muchos más para que los podamos celebrar juntos. ¿Qué le parece si le da una ofrenda de palmas como ya el hermano se estaba preparando ahí? En gratitud a Dios por la vida de ellos. Esta mañana yo quiero compartirle por algunos minutos y tendrán nuevas fuerzas. Mire qué especial el propósito, la palabra de Dios para usted, para nosotros, para esta congregación, para este ministerio pastoral, y tendrán nuevas fuerzas. Hay un versículo, mejor dicho son tres, que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 40. Es muy curioso, a veces hasta de los numeritos que aparecen en la Biblia uno puede aprender algo, aunque no debe formarse como un propósito, ¿verdad? Que cada número signifique cualquier cosa. Pero este capítulo 40, cada vez que usted ve el 40 en la Biblia, se habla de tiempos difíciles, de tiempos de prueba, de preparaciones. 40 años en el desierto, Israel, no fueron tiempos fáciles, pero vieron la gloria de Dios. 40 años en los que Cristo estuvo siendo ministrado en la tierra como ministerio y su muerte fue de muchos conflictos, pero Dios lo protegió. Si usted ve los 40 días del ayuno de Jesús, de Mateo capítulo 3 y 4, tiempo de ataques, tiempo de alimento espiritual, y Dios estuvo presente. ¿Qué podríamos concluir hoy? No importa si los tiempos son buenos o malos, Dios siempre apoya, Dios siempre ayuda y Dios siempre está presente. Y en el capítulo 40, Dios da una palabra de ánimo y dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ni una sola. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero aquí viene lo interesante. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Se anima a decir conmigo? Y tendremos nuevas fuerzas. Ah, qué bonito se oye eso, hermano. Qué importante para Dios es fortalecer nuestra vida. Que usted tenga no solamente la paz, sino la fuerza de enfrentar todas las situaciones que en su vida están involucradas. Hay muchas situaciones agotadoras que nos pueden ir desgastando lentamente hasta provocar conflictos, enfermedades y derrotas. En la Biblia se habla que no es todo fácil en la vida, que aunque Dios esté contigo hay problemas, que aunque Dios te apoye se levantan enemigos, que aunque tú ames a Dios con todo tu corazón, a veces las cosas se complican. Y eso golpea tanto el interior de las personas que los va debilitando. Los puede sumergir en diferentes momentos muy difíciles de soportar. Cuando en la Biblia se habla de las fuerzas que Dios tiene para ti, porque esta mañana no venimos a escuchar una prédica, simplemente a celebrar algo,
venimos a darle adoración a Dios, pero también a recibir fuerzas de Él. ¿Te animarías a levantar tu mano y decir: yo vine a recibir fuerzas de Dios? Y en la Biblia se habla que las fuerzas de Dios se necesitan en todos los aspectos de tu vida. Hay 3 palabras diferentes que se emplean para la fuerza que Dios da. Y una se refiere a la fuerza que Dios le da a tu cuerpo. Porque estamos en tantas actividades, con tanto mover, con tanto trajín diario, que se pierde la energía corporal y uno se agota, se cansa. Aunque tus zapatos sean cómodos, llega un momento en que te aprietan. Aunque tu ropa sea confortable, llega un momento en que quieres quitártela porque te provoca malestar. Dios sabe que en tu vida hay muchas cosas que te cansan y Él tiene fuerza para tu cuerpo. Alguien que recibió esa fuerza fue Elías. Dice la Biblia que estaba tan cansado que se quedó dormido. Lo estaban persiguiendo, había tenido enfrentamiento con 850 profetas falsos, los había matado, estaba tan agotado físicamente que se durmió. Fue necesario que Dios hiciera lo que siempre hace: intervenir para dar fuerza, fortaleza. Y envió un ángel. Este ángel le preparó una torta, él se la comió, pero estaba tan cansado que se volvió a quedar dormido. ¿Cómo afecta el cansancio para el cuerpo? Te das cuenta que puedes tener mucha hambre, pero a veces dices: no, prefiero acostarme y dormir, porque el cuerpo ya no da, ya diste todo. Así estaba Elías, pero ese pan que Dios le proveyó le dio fuerzas y se las dio al cuerpo. Dice la Biblia que empezó a caminar 40 días y 40 noches sin detenerse. No solo iba caminando, la Biblia dice que iba corriendo. Y no solo iba corriendo lento, sino que iba corriendo más rápido que los caballos de la carroza del rey, que estaban entrenados para correr y para resistir. ¿Cómo es Dios? Que tiene fortaleza y fuerza para nuestro cuerpo. Que a veces tú dices: me voy a acostar y no quisiera levantarme por una semana, pero al día siguiente ya estás levantado, ya estás buscando qué hacer, ya estás poniendo el cafecito que se caliente, ya estás preparando las cosas para el quehacer cotidiano. Porque la vida es de nunca acabar hasta que se termina. Dios tiene fuerza para nuestro cuerpo. Lo segundo, Él tiene fuerza para tu corazón y para tu alma. Porque a veces no se cansa el cuerpo, pero ¿cómo se cansa el corazón de sufrir? ¿Cómo se cansa el corazón de preocuparse, de angustiarse? Puede ser un hijo. Se ama tanto que uno quisiera lo mejor para ellos y a veces uno los ve enfrentar momentos tan difíciles sin poderlos ayudar, y ahí el corazón se va cansando. Se cansa uno de problema tras problema, tras problema, tras problema, que a veces llega a pensar que uno solo nació para sufrir. A veces tú y yo hemos estado así, con un agotamiento interno, donde uno dice: lo único que quiero es que ya no hayan problemas. Como la mamá cuando los niños están haciendo tanto ruido, que les dice: lo único que quiero es que se callen, aunque sea un minuto, para que yo pueda descansar. Lo maravilloso es que Dios tiene fuerzas para nuestra alma. ¿Sabe? En la Biblia hubo una mujer que la recibió, porque el problema de ella era triple. Ella tenía un espíritu angustiado, un alma afligida y un cuerpo estéril. Además tenía una compañera de hogar, la otra esposa de su esposo, que le hacía la vida miserable. Pero llega un día al templo, Ana se llamaba ella, y derrama su alma. Mire, derrama su alma con lágrimas delante de Dios. Así como usted y yo a veces, hermano, no podemos decirle a Dios nada más que llorar, más que expresarle: esto me duele, así me siento, hoy me está yendo mal. Pero lo maravilloso es que Dios ve nuestras lágrimas y también interviene en nuestra alma para darnos fuerza. Dice la Escritura que ella derramó tanto sus lágrimas que la confundieron con una mujer borracha. Porque a veces la gente no entiende lo que uno sufre cuando tiene un problema. Y hasta que pasan en tus propios zapatos una situación similar, dicen: ahora entiendo por qué él lloraba, por qué él se desanimó, por qué él se preocupaba, por qué él estaba deprimido. Dios conoce el cansancio de nuestra alma y de nuestro corazón y nos da fuerzas. Dice la Escritura que hasta un sacerdote algo despistado llamado Elí
le dio una palabra de parte de Dios y Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Y algo sucedió en Ana. Lo mismo que sucede en usted y en mí cada día que le adoramos a Dios, le bendecimos o venimos a la congregación para alabarle. Dice la escritura que se levantó, se lavó y ya no estuvo más triste. Porque Dios nos da fuerzas en los momentos de necesidad. Pero saben, no solo son fuerzas del cuerpo, no solo son fuerzas del alma, también son fuerzas de nuestro espíritu. Porque a veces los ataques son espirituales y uno los enfrenta en todo tiempo. Y es más agotador pelear espiritualmente que enfrentarse a alguien, mire, en artes marciales mixtas, ¿verdad? Porque eso agota interna y externamente, en la mente, en el corazón y en el espíritu. Sin embargo, Dios da fuerzas. ¿Se anima a decirlo conmigo? Dios da fuerzas. Y alguien que recibió fuerzas fue Jesús. Sus fuerzas llegaron al espíritu. Estaba en un huerto, iba a morir dentro de poco. Dice la escritura que su sudor era como gruesas gotas de sangre. Y él tomó 3 amigos. Dicha es poder tener al menos un amigo cuando uno está pasando un tiempo difícil. Alguien a quien contarle, alguien con quien llorar, alguien que hasta lo regaña a uno porque tal vez uno hizo algo mal, pero que esté ahí con nosotros en los tiempos difíciles. Pero los 3 buenos amigos de Jesús, cuando debían orar con él, apoyarlo y fortalecerlo, se durmieron. Hoy no los vamos a acusar ni los vamos a señalar. Lo que podemos decir es que a veces tú necesitas que alguien te dé fuerzas. Y Dios no va a escoger a una persona para entregártelas. Dice la escritura que envió a un ángel que empezó a orar por Cristo, que empezó a fortalecerlo, dice la escritura. Y después de esa oración, mire, algo cambió en su interior. La paz se mantuvo y su fortaleza se excedió. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que nos da fuerzas. Que es sabio Isaías al decir, y tendrán nuevas fuerzas. Hay una palabra de esperanza en ese versículo para ti y para mí hoy. Y tendrás nuevas fuerzas. No importa los problemas, las batallas, los sinsabores, los sufrimientos o los ataques. Dígalo conmigo, no estamos derrotados, no estamos vencidos. Hay un Dios que nos sostiene y tendremos nuevas fuerzas. Qué importante, hermano, es tener fuerzas. ¿Sabe cuándo uno se da cuenta que es valioso tener fuerzas? Cuando no las tiene. Como uno ni se preocupa de la salud, ¿verdad? Porque da por descontado que todos los días vamos a estar sanos. Ni le pone uno atención mucha a la salud. Pero cuando uno nota que la salud es valiosa, cuando uno se enferma. Cuando ese día quería ir usted a trabajar y no pudo. Ese día llegaron sus nietos y ya tiene y querían jugar y usted no los acompaña. Ese día tenía usted un proyecto, un plan y no lo logra porque le faltan fuerzas. Yo vi a un anciano que le costaba caminar y ¿sabe qué era lo que más le frustraba? Que su cuerpo ya no le obedecía. Y yo me preguntaba y me decía, ha de ser duro. Que uno quiera que el cuerpo haga algo y el cuerpo ya no pueda. Que uno quiera levantar la mano y la mano no se levante. Que uno quiera correr y el cuerpo apenas se vaya hacia adelante. Pero Dios tiene promesas para nosotros. ¿Sabe por qué es tan importante tener fuerzas? Porque yo encontré 8 cosas que solo se pueden hacer si Dios nos las entrega. Y es tan especial la vida que esas 8 cosas son importantes para cada uno de nosotros. Se las podría mencionar. Le voy a mencionar algunas rápidamente. Solo con fuerza se puede amar a Dios, como Dios se lo merece. Y la Biblia dice en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. Y aquí cita, y con todas tus fuerzas. Porque para amar a Dios, hermano, uno se esfuerza, uno canta, uno le sirve, uno le obedece. Mire, se necesitan fuerzas.
Se necesitan fuerzas para conquistar los planes y proyectos personales y de familia. Así en la Biblia, en Génesis 31:6, hubo un matrimonio donde Jacob lo representa a usted y a mí, y su suegro representa a Dios. Dice: vosotras sabéis, le habla a su familia, que con todas mis fuerzas le he servido a vuestro padre. Porque su proyecto era un matrimonio que incluía trabajo por 7 años. Y después de los 7 años, usted sabe la historia, Raquelita se convirtió en Lea y tuvo que trabajar otros 7 años más. Y este hombre lo hizo con todas sus fuerzas. Pero el trabajo de este hombre no terminó ahí, porque todavía tuvo que trabajar 6 años más para obtener su ganado, sus ovejitas, sus cabritas, sus vacas. 20 años continuos de trabajo. Y él dice: desde el principio hasta el final, yo le he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas. Se necesita fuerzas para estudiar, se necesita fuerzas para trabajar, para lavar la casa. En una ocasión, recién casado, yo cometí un error. Pensar que mi esposa, por quedar en casa, hacía poco y no se cansaba. Y que el esposo, por salir y hacer labores en empresas o en trabajos seculares, llega a la casa agotado. Hasta que un día, dígalo conmigo, hasta que un día yo me quedé en casa, mi esposa enfermó de gripe y yo le dije: mire, como campeón, hoy yo me encargo de la casa. Y empecé a hacer el aseo, pero él me decía: no, así no se hace. Tienes que hacerlo de esta forma, hay que sacar el polvito de abajo de acá, hay que levantar la alfombra, hay que mover la cama, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Y las cosas se multiplicaron. Y de ahí le dije: te voy a hacer algo de comer. Y yo pensaba en una sopa Maruchan, ¿verdad? De esas que solo agua calienta y está hecha. Y ella me dice: no, yo tengo ganas de esto, yo tengo ganas del otro. ¿Y cómo se hace? Tienes que ir primero al mercado, al tianguis, al supermercado y comprar esto y traer lo otro. Y luego tienes que prepararlo así. Y me di cuenta que las cosas se multiplicaban. Y luego la tensión: yo voy a lavar la ropa. No, pero tienes que separarla por colores, por formas, por tamaños. Qué complicado, hermano, ese día. Al final, yo le dije: gracias a Dios, porque el día terminó. Y sabe, terminé cansado. Y ahí comprendí, hermano, que el cansancio está involucrado en las tareas que uno haga, aunque lo haga fuera, aunque lo haga dentro, aunque lo haga en las cosas seculares o en la vida espiritual. No se puede servir a Dios como Él se lo merece si uno no tiene fuerzas. Le sigo diciendo: para conquistar nuestra herencia, las promesas y los proyectos, un hombre, Caleb, de 85 años. A veces uno a los 40, a los 50 está diciendo: me quiero retirar, quiero vivir de mis rentas, ¿verdad? De apartamentos, aunque no tenga ni uno, pero yo ya quiero descansar. Y este hombre de 85, ¿saben qué estaba pensando? En conquistar. Pero ¿en qué basaba el lograrlo? En las fuerzas que Dios le había dado. Él dijo, Josué 14:11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. En la vida se necesitan fuerzas. Y se necesita fuerza para romper las trampas que los enemigos ponen para tu vida, para tu familia y para tus hijos. Me llama la atención de una mujer llamada Rispa, que le mataron a sus hijos. Y fue terrible dolor para ella. ¿Y sabe qué fue más terrible? El ver cómo los cadáveres quedaron descubiertos a la luz del sol y las aves bajaron a empezar a despedazarlos. Y ella no lo soportó y corrió y se quedó varios días alejando a los buitres, a las águilas, a todas esas aves de rapiña, para que no lastimaran el cadáver de sus hijos. Eran cadáveres que no sentían, pero a la madre le dolía. Eran hijos, mire, que no gritaban, pero a la madre eso le afligía. Y se dedicó varios días alejando aves de rapiña por hijos que estaban muertos.
soportando el hedor, hermano, la degradación del cuerpo por los gusanos, se imagina. Todo era macabro, todo era funesto, pero ahí había una madre que no se cansaba, que no se alejaba, porque aunque los hijos estaban muertos, ella seguía siendo madre. Una anciana me dijo, los hijos se olvidan que una madre sigue siendo madre hasta el último día de su vida. Y a veces, aunque sean grandes, los ve chiquitos. Y aunque ya puedan hacer todo, les dice cómo hacerlo. Abrigate, hay frío, que no se te olvide el suéter, ¿verdad? Llevas tu umbrella, tu sombrilla. ¿Y por qué vas así? Y uno dice, ¡ay, está mi mamá! Pero es que una madre es así. Y sabe que aún las madres necesitan fuerzas. Y ahí estuvo Rispa, alejando por varios días las aves que querían devorar a sus hijos muertos. ¿Y sabe qué fue lo especial? Que el rey David lo escuchó. ¿Qué está haciendo esta mujer? No ha comido, no se va a su casa, no ha dormido, porque si ya se dormía, despedazaban los cadáveres. Y no fue un día, fueron varios. Y David se asombró. Y dijo, aunque el deseo nuestro era que el castigo incluyera que los cadáveres fueran despedazados por las aves, a ellos hay que enterrarlos. Y hay que enterrarlos donde se entierran a los guerreros, a los príncipes y a los reyes. Qué maravilloso que en nuestra vida hay una madre así. Una madre que ore por nosotros, una madre que nos bendiga, una madre que pelee esas batallas, pero sabe, una madre que tenga fuerzas para seguir. Si tú eres madre, yo te bendigo esta mañana. ¿Levantas tu mano? ¿Levantas tu mano? Que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerzas, que Dios te proteja y te guarde, y puedas ver que lo que el enemigo quiere hacer sobre tus hijos y sobre tu familia sea quebrantado en el nombre de Cristo, y que Dios te dé recompensa dándole a tu familia lugares de honra, de respeto, que tú los has comprado con tus lágrimas y con tu fuerza. Puede tocar a alguien y decirle, Dios nos da nuevas fuerzas. Y aquí podríamos seguir con muchas cosas más. Pero sabe, lo interesante a lo que yo le quiero decir es cómo permitimos esta mañana, en medio de todas las circunstancias que enfrentamos, con el agotamiento que está recibiendo nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, que Dios nos pueda dar nuevas fuerzas. ¿Cómo? Aprenda conmigo en pocos minutos de los que me restan algo importante. Usted no es el primero que necesita fuerzas y no es el primero al que Dios se las va a dar. Todos en la vida hemos necesitado fuerzas y a todos Dios nos lo ha dado. ¿Alguien puede testificar eso? Porque tal vez el que está a la par suya no cree. Dice, no, Dios no le ha dado fuerzas. Nos ha dado fuerzas. De cuántas cosas solo la fuerza de Dios nos ha hecho seguir con vida y seguir con amor a Dios. Pero entonces ve algo interesante. En la naturaleza hubo animalitos a los que Dios les dio fuerza. Y uno de ellos es el búfalo. Símbolo de fuerza. Y se muestra algunos principios espirituales que en la vida de un búfalo permitieron que Dios lo fortaleciera. Ahora le quiero aclarar. El búfalo es un animal, no es racional. Por instinto puede hacer algunas cosas, pero Dios lo cuida. Hablando Pablo, a una de las cartas a los Corintios dijo, porque está escrito, no le pondrás bozal al buey que trilla. Y en la Biblia hay algo curioso, porque cuando se habla de buey, también se habla de búfalo y también se habla de toro. 3 animales que con la misma palabra son identificados. Un toro se puede convertir en buey o lo pueden hacer buey.
Y un buey, hubo un tiempo en que fue toro, aunque ya no es toro porque ahora es buey. No le voy a decir cuál es el método y el proceso, pero lo hicieron buey. Y el búfalo es el buey salvaje. El buey es el que está domesticado. El buey lo usan para la agricultura. Al búfalo, tal vez en Asia, en Oceanía, ya lo utilizan, pero lo tienen que domesticar primero, porque es salvaje. Pero todos son del mismo linaje. Y Dios dice en la Biblia que Él para nosotros tiene fuerzas como las de ¿quién? Las del búfalo. De lo mejor, ¿verdad? Fuerzas premium para usted y para mí. Fuerzas para su alma, para su cuerpo y para su espíritu. Pero la pregunta que usted podría hacerme ahora es, hermano Herbert, está bonito que Dios promete darme nuevas fuerzas, pero ¿cómo puedo yo accesar a esas fuerzas? Porque a veces en la vida las cosas tienen requisitos. Usted no puede llegar a un gimnasio y decir, ya vine, aquí estoy, y ponerse a hacer ejercicios. Lo primero que le van a decir, ¿y su membresía? Y si usted no la tiene, puede adquirir un pase. Si no, no hay acceso a toda esa maquinaria. Usted puede entrar a un McDonald's y no puede decir, deme esto, 3 de aquello y 4 de lo otro, y cuando esté servido decirle gracias y salirse. Corre el riesgo de ser arrestado, porque para comer en un lugar de comida rápida y un restaurante tiene que pagarlo. En la vida espiritual, para que Dios pueda darnos fuerzas, tenemos que poner nosotros algo de nuestra parte. No es algo complicado y yo se lo voy a decir. Vea entonces, por favor, Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y luego dice, seré ungido con aceite fresco. Qué maravilloso. En un versículo Dios te está diciendo que hay algo espiritual que va a producir en ti fuerzas como las que un búfalo recibe, porque Dios se las entrega. Y eso se hace interesante, hermano. Yo puedo tener nuevas fuerzas y Dios me las está dispuesto a dar. Son mías. Es la provisión para hoy. Usted y yo vamos a salir de este lugar, mire, bien comidos, bien contentos y con nuevas fuerzas. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Con principios espirituales. Nuevas fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Un aceite que siempre indica la unción del Espíritu Santo. ¿Quién es el que te va a dar las fuerzas? ¿El predicador, el pastor, el amigo, el lunch? No, el Espíritu Santo. Cuando Él pueda fluir, moverse, ministrarte en las áreas que te están desgastando. Entonces, comience a ver conmigo, por favor. Veamos cómo la aplicación del buey, del toro y también del búfalo se aplica para nosotros. Fuerza como del búfalo. Usted y yo tenemos que tener una intimidad con el Espíritu Santo para que Él nos dé paz, fortaleza y fuerzas. Comunión con Él. En los momentos de adoración y de alabanza, poderle pedir. Dice la Biblia que el que habla en lenguas es el Espíritu mismo que intercede por nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Porque a veces usted y yo estamos tan debilitados, tan desgastados, que no sabemos ni siquiera cómo pedirle las cosas a Dios. Como cuando alguien llega con hambre a la casa. ¿Se ha dado cuenta que el esposo es bien educado, es bien cariñoso, es bien servicial? Pero hay algunos que cuando llegan con hambre, no saben cómo pedir las cosas. Ya ni el por favor, ¿verdad? Ya ni el gracias. Ya vine, ¿qué hay? Lo mismo. Otra. No, hay que saber pedir las cosas. Y el Espíritu Santo se encarga de hacerlo.
Para que las nuevas fuerzas estén en usted, dejemos que el Espíritu Santo venga como un bálsamo a sanar las cosas que nos están debilitando. Un hombre fue atacado camino a Jericó y por las heridas estaba débil. Un hombre lo encontró y derramó sobre él aceite y vino y lo vendó porque no se iba a fortalecer si no se curaba. Lo mismo es en usted y en mí. Le digo algo que a veces obviamos, y es que mucha de la debilidad que hoy tenemos está siendo causada por una herida que recibimos y que no ha sido sanada. Es esa tristeza que todavía mantenemos después de 10 años. Es ese enojo por alguien que nos hizo algo que ya pasó. Ya pasó. ¿Te anima a decirlo? Ya pasó. Pero todavía nos sigue enojando. Es esa intranquilidad, aunque ya Dios nos habló que nos iba a ayudar y que está con nosotros, pero que todavía nos preocupa y nos hace acostarnos y dar una vuelta y dar otra vuelta y pensar, fue por el café. No, fue por la falta de paz, fue por la debilidad y la preocupación, y las fuerzas no se van a recuperar hasta que eso no sea curado y sanado por el Espíritu de Dios. Entonces esta mañana, para tener nuevas fuerzas, dejemos que el Espíritu Santo vaya sanando lo que usted siente que le debilita y le quita fuerzas. Un mal recuerdo agota a cualquiera. Yo conocí a una muchacha que por un mal recuerdo dejó de comer y empezó a padecer bulimia, depresión, insomnio y en un momento intentos de suicidio. Y todo por un mal recuerdo. Alguien dijo que los malos recuerdos y las penas de amor matan. No, pero uno se deja matar porque se va debilitando y nunca se cura. Pero esta mañana Dios quiere que tengas nuevas fuerzas como las del búfalo. Dejemos que Dios nos sane, que se lleve los recuerdos, que se lleve las tristezas, que vengan buenos tiempos, que usted y yo nos recordemos que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre y que está al cuidado de nuestra familia. Entonces, segunda práctica, hagámoslo muy práctico. Hermano Herbert, ¿qué hago? Busquemos que el Espíritu Santo nos sane. Segunda práctica, vea lo que hizo un hombre que se sentía con agonía de muerte, tan débil, y este fue su recurso. Primero de Reyes 1:50, y aquí se menciona no el búfalo, sino el buey. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó, se fue y se agarró. La palabra aquí es se asió, ¿ya? Se aferró de los cuernos del altar. Porque si él estaba agarrado a esos cuernos, él estaba apoyado en la misericordia que Dios derramaba al que se refugiaba en él en el momento del peligro. ¿Qué había pasado con Adonías? Trató de matar a su propio hermano. Abusó de todas concubinas de David para ponerse él como rey. Y Salomón, siendo rey, dijo, a este hay que matarlo. Porque usted tiene que saber que los ataques del diablo buscan matarnos, pero también el desgaste físico, el desgaste del alma y el desgaste espiritual provocan lo mismo. Sufrimiento, depresión y a veces muerte. Adonías encuentra un recurso, un altar que está en el tabernáculo y tiene 4 cuernos. Era el altar de la misericordia. Y los cuernos con los que se habían construido en las 4 esquinas eran cuernos, mire, que se había tomado el molde de los cuernos del buey. Y ahí estaban. Y este hombre fue, se agarró y no se soltó, porque él estaba buscando misericordia y en la misericordia se refugió. Y aunque Salomón había dicho hay que matarlo y había ley de matarlo,
el corazón de Salomón se conmovió y dijo: si de ahora en adelante ya no hace nada de las fechorías que hacía, puede irse a su casa en paz y nadie va a tocar ni siquiera un cabello de su cabeza. Y Adonías, el que iba a morir en segundos, fue libre, tuvo paz, descansó y recuperó las fuerzas para seguir su vida por cierto tiempo. ¿Cómo logramos nuevas fuerzas? Refugiémonos en la misericordia que Dios nos tiene. ¿Te ha olvidado Dios alguna vez hasta el día de hoy? Refúgiate en eso. ¿Se ha olvidado de tus peticiones? No, refúgiate en eso. ¿Ha sido bueno contigo? Refúgiate en eso. ¿Ha escuchado tu clamor a veces sin palabras? Refúgiate en eso. En la misericordia, en el amor que Él te tiene, en el que Él sabe que estás sufriendo, pero que lo amas. Donde Él reconoce que eres su hijo, eres su hija, con problemas, pero con anhelos para servirle. Y Adonías se refugió en su misericordia. Y es ahí donde pudo recuperar las fuerzas para seguir viviendo, porque hasta el rey lo perdonó. Esta mañana Dios tiene promesas para nosotros. Él puede cambiar las cosas que nos preocupan. Él puede alejar los enemigos que nos atacan. Él puede bloquear los planes de muerte que el infierno ha lanzado en contra de nuestra familia. Pero hay que hacer algo para recuperar nuestras fuerzas. Refugiémonos en su misericordia y Él cambiará todas las cosas. ¿Puede poner una sonrisa en su rostro? Se ve mejor así. Que no le digan lo contrario. Entonces, hermano, y tendrán nuevas fuerzas. Pero termino. También se habla de toro en la Biblia para decir tendremos fuerzas como las del búfalo. Y en Deuteronomio 33:17 dice: como el primogénito de su toro es su gloria, hablando de José, y sus astas, o sea sus cuernos, como cuernos de búfalo. Porque cuando en la Biblia se habla de toro, se está hablando de búfalo y se está hablando de buey. Con ella acorneará, mire, con la cabeza. Acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, sus hijos. Y ellos son los millares de Manasés. ¿Cómo podemos recuperar fuerzas? Tenemos que enfrentar nuestras situaciones más temerosas tomando decisiones de fe para que Dios nos ayude. Se lo explico. El arma del toro es su cabeza. Y un arma poderosa que usted tiene son sus pensamientos. Porque el hombre empieza a desarrollarse de acuerdo a sus pensamientos. Porque un hábito antes de ser hábito, ¿qué es? Un pensamiento. Porque las tentaciones antes de convertirse en pecado, ¿qué son? Pensamientos. De tal manera que en Proverbios dice que el hombre que puede dominar su espíritu, y en otra versión dice su manera de pensar, es más fuerte que la muralla más alta. Porque la fuerza se obtiene de nuestra manera de pensar. Es cuando usted se da ánimo a sí mismo que usted recupera fuerzas. Le sucedió a una mamá y le sucedió en Estados Unidos, en Houston. Llegó el día de su cumpleaños. Yo, como estaba hospedado con ella, y ella me lo dijo antes, ¿verdad? Tal día es mi cumpleaños. Me acordé. Y ese día le dije: feliz cumpleaños, hermana, que Dios la bendiga y la multiplique. Y se puso a llorar. Primera vez que alguien se pone a llorar porque alguien le diga feliz cumpleaños, no sé. Pero ella se puso a llorar. Y yo sé, hermano, que cuando una mujer llora es porque algo está aquí en el corazón y va a salir. Y me empezó a decir: 48 años de matrimonio. Y ella habló así, se lo digo tal cual. Y este hombre ingrato no se acordó que hoy es mi cumpleaños. 5 hijos viviendo en esa casa. Y me lo dijo.
5 hijos, y me dijo el nombre. Y cuando las mamás están enojadas o las esposas, no le dicen un nombre, le dicen el nombre completo, ¿verdad? Miguel Ángel Martínez, venga para acá. Pues así, y empezó a mencionar al uno, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, y ni uno solo de ellos me salió bueno. Estaba triste, estaba deprimida. Y se entró a su cuarto a llorar. Pero yo noté que de repente se oyó que se estaba duchando. Y después noté que estaba cantando. Se puso en el espejo, medio se arregló y me dijo: hermano, ahí vengo. Que se le olvide a mi esposo, que se le olvide a mis hijos, pero que no se me olvide a mí. Que Dios me ha dado vida, que Él ha sido bueno conmigo, que Él me ha fortalecido. Y si nadie me los va a celebrar, me los celebro yo, dijo. Y puso esa mirada, hermano, que a los hombres los asusta, ¿verdad? Me lo celebro yo. Yo voy a ir. Voy a comer, y aunque estoy a dieta porque me hace mal esto y esto y esto y esto, todo le hacía mal casi, hermano. Yo me voy a comer mi buen pedazo de carne y mi buen pedazo de pastel. Y le voy a agradecer, gracias Dios, porque estoy celebrando un año más. Y se fue. Y se fue con ánimo. Y se fue con fuerzas. ¿De dónde la recibió? De su manera de pensar. Porque Dios a veces hace las cosas con milagros y otras veces cambiando nuestra manera de pensar. A José le dijo: tú vas a ser como un toro, las vas a enfrentar con determinación, con confianza y con fe. Y tus hijos van a crecer y van a cosechar toda la abundancia que tengo preparado para ustedes. Señoras y señores, vienen cosas buenas para los hijos de Dios. Aunque sobre la tierra vienen cosas malas, persecuciones, tragedias, sobre nosotros hay una bendición, hay una misericordia, hay un amor, hay una fidelidad, hay una protección y hay nuevas fuerzas para que podamos seguir. Es el mejor deseo que podamos decirle a la familia pastoral este día, este año y toda la vida: que Dios les dé nuevas fuerzas, que se les multiplique como las del búfalo, que puedan obtener los anhelos de su corazón y ver cómo cualquier ataque del enemigo cae derrotado y vencido, porque Dios está con ellos y es fiel. Y usted y yo nos alegramos con eso y los bendecimos. ¿Quiere ponerse de pie? Podemos decirle: y tendrán nuevas fuerzas. Dele un aplauso maravilloso al nombre del Señor. Y yo quiero que hagamos algo especial, que podamos orar por la familia pastoral. Y que si usted este día, esta semana, este tiempo, ha notado que fuerzas le faltan, o algo por la preocupación y la angustia le desgasta internamente, qué maravilloso que podamos levantar nuestras manos a Dios y decirle: tu promesa es que tendremos nuevas fuerzas, y no cualquier fuerza, como las del búfalo, para vencer y derrotar todo enemigo en el nombre maravilloso de Cristo. Voy a pedir a nuestros hermanos de media o de alabanza si podemos hacer un fondo de adoración, y yo lo invito a usted. Si necesita que oremos juntos un momentito, hagámoslo ahora y comemos después. Pero hoy le decimos: Señor, fortalécenos. ¿Escuchó alguna vez ese canto? Fortaléceme, Señor. Ojalá lo haya escuchado. Es un canto especial y maravilloso, que habla cómo uno se debilita, se cansa, pero cómo Dios siempre tiene para uno nuevas fuerzas que le va a entregar. Yo le invito, quiere acercarse y decirle: yo tomo la decisión de confiar en ti, Dios. Hoy yo decido mantener mis pensamientos llenos de fe, de esperanza y de optimismo. Yo me refugio en tu misericordia para recibir
lo que la sangre de Cristo compró para mí. Y estoy dispuesto a seguirte amando toda mi vida, porque tú te lo mereces. Adoramos a Dios con nuestros hermanos, y si usted quiere acercarse, puede hacerlo con confianza. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tú, Cristo. ¿Quién más es digno? Qué maravilloso bendecir.